Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Hola. Buenas tardes, doctora, sí se la escucha. Bueno, gusto de saludarles. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, hoy día vamos a ver una clase también bonita y una clase que eh, viene a ser el gran grupo de los éstodos, las famosas tenias. Ustedes han conocido, ¿no? La tenia, los éstodos, que se llama tenia saginata, tenia solium, tenia difilobotrum latum. A ver, recuerden la clasificación de los parásitos, jóvenes. Los parásitos se clasifican básicamente en los grupos importantes, ¿no? Que son los céstodos y los tremátodos. Los céstodos son directamente los parásitos planos. Y de estos, acuérdense que las más importantes son la tenia saginata y la tenia solium, que ya las han dado. La tenia saginata, cuyo huésped definitivo viene a ser la vaca, y la tenia solium, cuyo huésped definitivo viene a ser el cerdo, y bueno, nosotros somos los huéspedes intermediarios. Ambos forman, acuérdense, se reproducen por huevos que rápidamente se transforman en larvas. Las larvas forman la larva, los cisticercos, celulosae, en el caso de las tenia solium, cisticercio bovis, en el caso de la tenia saginata. En el caso de que nos ocupa otro ahora, hay uno, el más conocido, que se llama Difilobotrum latum. Difilobotrum latum, así se llama, es de la clase de la Difilobotриasis. Difilobotrum latum es la más conocida de toda esta. Miren cuán grande es, si pueden ver el lado izquierdo, es un parásito largo, plano, que pertenece a la gran familia de los céstodos, y como tal, su cuerpo está formado por una cabeza que se llama escólex, y un cuello y un cuerpo que se llama estróbilo, formado por proglótides inmaduras, las que están cerca al cuello, las maduras, las del medio, y las grávidas que están a la cola. Entonces, son estos este es el parásito que se lo conoce más, y se reproducen por huevos, y esos huevos son más, este es un poco más ovalado, porque de las tenias saginata solium son como una llanta radiada, es completamente redondita y de un color café intenso. Entonces, aquí nuevamente les hago un recuerdo, que este es un platelminto, y como platelminto va a tener pues características morfológicas propias. ¿Cuáles son esas características morfológicas propias de los platelmintos planos? Platelminto, parásito plano. No tienen cavidad corporal, sin cavidad corporal, son amarillentos cuando están muertos, rosados cuando están vivos. Tienen tamaño macroscópico como tal, visible a simple vista, y generalmente sus extremos posteriores son de menor tamaño, ¿no? Los extremos son de menor tamaño, todos tienen una cabeza. Miren, en este caso, recuerden a la saginata, que tiene su cabeza llamada escólex, formado por 4 ventosas, mientras que la solium tiene 4 ventosas y doble corona de ganchos. Esas son las características morfológicas. En relación a la tenia Difilobotrum latum, no es la excepción, es lo mismo. Tiene su cabeza llamada escólex, su cuerpo estróbilo, formado por proglótides, inmaduras las que están más cerca al cuello, maduras las del medio, y las grávidas son las de la cola. Tienen características también funcionales que las hacen muy propio a estos parásitos. Tienen un sistema digestivo incompleto. Su sistema digestivo no es completo, es incompleto. A veces apenas tienen una boca y una cloaca. En cambio, los nematelmintos, recuerden, el ascaris, por ejemplo, tenía su sistema digestivo muy completo, ¿no? Tenía una boca con 3 labios, tenía un esófago, una cloaca.
En cambio, su sistema digestivo es incompleto. Su cuerpo está adaptado directamente a la absorción de nutrientes. Se nutre de nuestra glucosa, este parásito, al igual que las otras. Tiene un sistema excretor muy simple. Su sistema nervioso central de todas estas tenias es sumamente rudimentario. No llega ni siquiera en su sistema nervioso central a tener una neurona. Son troncos nerviosos que tiene, que dan movimientos torpes, ¿no? Su reproducción es sexual de estos parásitos, pero no te olvides que son hermafroditas. Todo el grupo de las tenias, Solium, Saginata, Diphyllobotrum latum, que estamos viendo ahora, la Diphyllobitreasis, tampoco es una novedad que sea hermafrodita. Se reproducen por huevos, jóvenes, y los huevos rápidamente salen a larvas. Tienen movimientos reptantes y su ciclo de vida es muy variable. Hay algunos que pueden tardar 1 año hasta 20 años. Muchos poseen ventosas. No es el caso del Diphyllobotrum latum, pero la Solium y la Saginata tiene 4 ventosas, así que le sirve como órgano de fijación. Esta Diphyllobotrum latum no tiene ese órgano de fijación, sino lo que se llama botrios y 2 ventosas que les voy a mostrar enseguida. Muy bien, pasando de este grupo, para que se ubiquen nuevamente, jóvenes, ahí están la clasificación de los platelmintos, que se dividen en lo que vienen a ser céstodos, que son las tenias, la Saginata, la Solium y el Diphyllobotrum latum. Los céstodos y los tremátodos, la Schistosoma, Fasciola hepática, Buschi, Clonorchio sinensis, son las otras. Ahora estamos nosotros en los céstodos, una tenia viendo al Diphyllobotrum latum, y las características morfológicas y fisiológicas son igual a todas las tenias grandes que acabamos de mencionar. Hemos dicho, para hacer un resumen, que tienen una cabeza que se llama escólex y un cuerpo llamado estróbilo, donde está conformado por las proglótides, y las proglótides son las inmaduras, maduras y grávidas. Tienen 4 ventosas, tienen doble corona de ganchos, todas ellas, ¿no? Eso es lo que también quiero que queden aquí. Bueno, esta es una tablita que encontré para mostrarles, ¿no? Que hay hartas tenias. Miren, está la Saginata, la Solium, la tenia Diphyllobotrum latum al final del cuadrito está, es la que nos ocupa, pero también hay el Echinococo granuloso, la Hymenopus neana, son las tenias pequeñas. Hay tenias grandes y tenias pequeñas. Todo de gran familia de los céstodos, parásitos platelmintos, planos, visibles a simple vista. ¿Ya? Muy bien. El Diphyllobotrum latum, yo quiero presentarles, es jovencitas o jóvenes, es producida directamente por el céstodo del género Diphyllobotrum. La más conocida es la latum, Diphyllobotrum latum, Diphyllobotrum latum. Esta no es como la tenia Saginata que te enfermas consumiendo carne de vaca mal o contaminada y mal cocida, o el cerdo, en el caso de la tenia Solium, mal cocida la carne, sino que te contaminas. Mira que sui generis son estos parásitos, te contaminas ingiriendo el pescado. Entonces, te contaminas ingiriendo el pescado semicrudo y crudo, como Escandinavia y el Perú, que se come tanto el ceviche, ¿no? Esos son donde tienen más probabilidad de tener este parásito. Tienen agua dulce y agua de mar. Ahí está, los huevos, bien característico. Y aquí en esta otra transparencia les voy a mostrar más claro las especies. También existe el Diphyllobotrum latum, Diphyllobotrum pacificum y Diphyllobotrum dendriticum. Aquí está nuevamente la ingestión de carne cruda
o insuficientemente cocida de pez, los pescados. Es muy común en pescadores deportivos. Esa es la forma de infectarse, jóvenes, para tener Difilobotrum latum o difilobotriasis. Quiero decirles que en este parásito, jóvenes, existe un huésped definitivo y ahorita vamos a ver en su ciclo de vida huéspedes intermediarios. Un primer huésped intermediario es el crustáceo, jóvenes, de la familia Copépodos, un crustáceo que ingiere el pez. Y un huésped intermediario que es el salmón, la trucha, la merluza, que son también, en el caso de también crustáceos, que también intervienen, pero con dos tipos, el crustáceo 1 y el crustáceo 2, y el definitivo viene a ser el hombre. Esto es diferente de la Taenia solium y la de la Taenia saginata, donde el hombre era solamente huésped intermediario, ¿no? Aquí en este caso el hombre es un huésped definitivo. ¿Cómo se produce el ciclo de vida de este parásito? ¿Cómo es más o menos su reproducción de este parásito? ¿Cómo te contaminas? ¿Qué pasos va a dar este parásito? Tiene un ciclo de vida largo, jóvenes. Tiene un ciclo de vida bastante largo, generalmente más de 2 meses, ¿no? Y miren, el parásito es un parásito plano, los extremos siempre son más delgados. Es el de los más grandes, más que la Taenia saginata. Algunos dicen que llega a medir hasta 10, 15 metros de longitud. Su cuerpo está formado por una cabeza que se llama escólex, un cuello y un cuerpo llamado estróbilo. Está formado por las proglótides, que son estructuras independientes morfológicas y fisiológicamente. Y estas estructuras son básicamente las que se llaman las proglótides inmaduras, maduras y grávidas. Ahí está el Difilobotrum latum, nuevamente es un céstodo, jóvenes, de la clase del reino Animalia, ¿no? De los grupos de los platelmintos, planos, 10 metros. Miren, en su morfología, jóvenes, como parásito adulto les he mostrado, ahorita vamos a volver a ver, pero me interesaba y esa transparencia he puesto para que miren el huevo. Este parásito mide de 3 a 10 metros y se reproducen por huevos. Ahí están los huevos. Los huevos no son tanto como una llanta radiada, pero más o menos, ¿no? Tienen más o menos 80 por 60 micras, son más alargados. Su color es ligeramente amarillento, oro. Y tiene un opérculo, miren ahí adelante, arriba. El opérculo es que está en uno de los extremos donde sale la larva. Miren cuántos huevos produce cada uno de estos parásitos, son los que más producen huevos, jóvenes, 1 millón de huevos por día. ¿Te acuerdas que hemos estudiado Ascaris y producían 300,000 huevos por día? Este no, este llega a producir 1 millón de huevos por día. Tienen una membrana bien característica, adentro la larva, el cigoto y el opérculo. Su tamaño más o menos es grande, pero el de la fasciola es el más grande. Hay uno que vamos a estudiar que mide 300 micras, este más o menos 80 micras por 60 micras, ¿no? Más o menos es cuadrado. Y el opérculo, no se olviden, donde sale la larva, y 1 millón de huevos por día. Su forma adulta ya la hemos ido mostrando en las diferentes transparencias, pero aquí nuevamente les muestro. La cabeza llamada escólex es bien pequeñita, apenas mide 2 milímetros la cabeza, y de esa cabeza, jóvenes, salen las proglótides, las inmaduras, las maduras y las grávidas. Las inmaduras cerca a la cabeza, las maduras al medio y las grávidas a la cola. Tienen generalmente
dos botrios, que son hendiduras longitudinales. Miren, arriba se ve dos hendiduras longitudinales que le sirven como mecanismo de sostén del parásito, y tiene 2 milímetros. De la cabecita salen todas estas proglótides, que son generalmente de 3.000 a 4.000 proglótides, jóvenes. Son los que más proglótides producen. Más de 1.000 producía la Taenia saginata, pero 2.000, pero esta ya produce más de 3.000 a 4.000 proglótides. El Exccolex, la cabeza, jóvenes, es de 2 milímetros y tiene dos botrios, que son hendiduras, como te digo, longitudinales, y dos ventosas. La saginata tenía 4 ventosas, la Solium tenía 4 ventosas, este tiene 2 ventosas, pero tiene esos botrios que son hendiduras longitudinales. Sus proglótides, jóvenes, ahí están. Las proglótides inmaduras, maduras y grávidas, yo les he dicho que mientras más cerca a la cabeza son más rectangulares, al medio son más cuadradas, y las de la cola casi son prácticamente cuadradas, que son las que elimina el ser humano, las proglótides grávidas. Estas grávidas generalmente se eliminan con las heces fecales, a diferencia de las proglótides grávidas que se producen en la Taenia saginata, de las proglótides grávidas que se eliminan espontáneamente en el caso de la Taenia saginata. Miren cuántos producen 1 millón de huevos por día y cuántos proglótides, 3.000 a 4.000. Los huevos ya los hemos mencionado, son operculados y tienen el opérculo anterior donde sale las larvas, ¿no? Generalmente esos son los no embrionados. El ciclo de vida. Es importante que en el ciclo de vida tengamos dos conceptos. Primero, los huevos no embrionados son eliminados en las heces fecales. Tienen que ser necesariamente caídos a las aguas de agua dulce o agua salada y forma una primera forma larvaria que se llama coracidio. ¿Ya? Son liberados, el huevo se libera y forma el coracidio, que es una forma larvaria que es ingerida por un crustáceo. Es la primera forma larvaria, coracidio. Después, este coracidio se transforma ya nuevamente en larvas procercoides en la cavidad corporal del crustáceo. El crustáceo, entonces, es también, dentro de ella ya cambia y se llama procercoide, que es la segunda forma larvaria, y estos crustáceos son ingeridos, infectados ya con la forma coracidio o la forma procercoide, que es la segunda forma larvaria, son ingeridos por peces de agua dulce. Y la larva procercoide se desarrolla en larva plerocercoide y se transforman estas larvas, son ingeridas, estas larvas plerocercoides son ingeridas directamente por los peces, y el pez depredador ingiere los peces infectados. El humano ingiere la carne cruda mal cocida en el sushi, en estos ceviches o pescados crudos que comen en algunos países europeos. Entonces, ahí directamente pasa por su faringe, esófago, estómago, y se quedan en el intestino delgado. Viven en el yeyuno, donde el Exccolex se rompe y forma ya directamente el parásito adulto con sus 3.000 a 4.000 proglótides. Y ahí va eliminando los proglótides grávidos, y este proglótido grávido rápidamente está lleno de huevos, y son los huevos no embrionados que son eliminados en las heces fecales. Aquí tengo un resumen más claro que te lo he anotado para que también tengas una mayor visualización y conozcas bien. Necesariamente la forma infectante son huevos larvados, los huevos larvados que tienen que caer a agua dulce o agua salada, ¿no? El huésped definitivo es el ser humano, y varios animales también
que se alimentan de peces. Los huevos se liberan en las heces fecales, caen al agua, forman el primer estadio larvario que se llama coracidio. Esta primera forma larvaria son ingeridos por la familia de los crustáceos del género Cyclops y forman un segundo estadio larvario, procercoides, que son infectantes para los peces. En los peces se desarrolla el tercer estadio larvario, que se llama plerocercoide, y el ser humano se infecta ingiriendo carne de pescado mal cocida. Vive 10 años aproximadamente este parásito joven, o sea que si te contaminas ahora te va a acompañar hasta que seas un próspero especialista y un capo especialista, porque viven harto. Y no te olvides que es el más prolífero de todos. Proliferan a morir 1 millón de huevos por día. Ese es el ciclo de vida. Tendrías que tener el concepto básicamente importante. El primer estado larvario se llama coracidio, que se produce en el crustáceo. El segundo estado larvario se llama procercoide, que se sucede también en el intestino del crustáceo. Y ya en los peces se desarrolla el tercer estadio larvario llamado plerocercoide, ¿no? Y bueno, ya se va al duodeno, al yeyuno, y ahí se transforma en parásito adulto, forman 1 millón de huevos y él llega a convivir contigo durante 10 años. ¿Qué produce este parásito? De modo general, jóvenes, este parásito, al igual que la Solium y la Saginata, bueno, más que nada la Saginata, porque la Solium tenemos el riesgo de que se produce esta enfermedad fuerte, grave, esta enfermedad que es la cisticercosis de la Taenia solium, la cisticercosis cerebral. Este parásito no produce lesión en la mucosa como parásito siendo tan grande. Miren, ahí está un esquema donde se ve su útero, en la parte posterior de sus proglótides completamente repletos de huevos. 1 millón de huevos por día, les había dicho. No produce lesión en la mucosa intestinal. Su mecanismo de acción y su patogenicidad, y eso nunca te olvides, por favor, radica en que este parásito consume gran cantidad de vitamina B12 del huésped y produce una anemia megaloblástica. Su mecanismo de acción, su patogenicidad, está en que compite con nuestras células por la vitamina B12, produciendo una anemia megaloblástica. Los síntomas. ¿Qué síntomas produce el Diphyllobothron latum? De modo general, este parásito no produce mayores síntomas, excepto, te diría yo, problemas psicológicos. Cuando te das cuenta que tienes un parásito que tiene más de 10 metros, que está formado por estas proglótides, generalmente es horrible y te desesperas mucho. Pero dentro de esto no produce más, como parásito adulto, pequeñas molestias. Unas molestias de un dolor abdominal vago en el epigastrio, puede haber diarrea, pero lo que sí produce es una anemia megaloblástica y como tal va a tener una gran debilidad este paciente, va a tener dolor de cabeza, va a estar pálido y ocasionalmente ha producido obstrucción intestinal o una colecistitis, pero muy raro, jóvenes. Generalmente, más que nada, los nematolmintos como el ascaris, el enterobius vermicularis es, por ejemplo, la causa número 1 de apendicitis, el ascaris de colecistitis. Este sería muy raro, pero bueno, en medicina no es 2 más 2, 0, ¿no? No es 2, es 4, no es 4 perfecto. Entonces la medicina es una ciencia de probabilidades. Entonces podría haber por migración, pero muy raro. Y su ausencia de vitamina B12, miren, jóvenes, produce anemia megaloblástica, donde el glóbulo rojo se rompe, produce una hemólisis del glóbulo rojo, y la anemia realmente es una anemia importantísima, jóvenes. Entonces, ¿cuál es esta anemia por falta de vitamina B12? Entonces, palidez, que ya te lo he dicho, pálida,
la palma de las manos, en la conjuntiva ocular, cansancio, todo el tiempo estás cansado, tienes ganas de dormir, dolor de cabeza, cefalea, un soplo diastólico, no es soplo sistólico, funcional, somnolencia y lo más importante ya cuando te das cuenta que tienes un parásito tan grande dentro de tu cuerpo, entonces el impacto emocional es muy fuerte y el paciente dice, pucha, me duele mi cabeza, me duele mi cuerpo, estoy totalmente saturada de este parásito y entonces sí empieza va a producirse muchas molestias que son más de tipo psicológicas. El diagnóstico, jóvenes, ¿cómo hacer el diagnóstico? Primero, una buena historia clínica, como siempre te lo he dicho. El expediente clínico es el documento médico legal. Esta buena historia clínica, de dónde es, qué hace, cómo, qué consume. Es un hombre que consume pescado semicrudo, todo eso. Entonces es uno de los principales métodos, ¿no? Una buena historia clínica, antecedentes de consumo de pescado semicrudo, lugar de Europa o lugar dentro de Latinoamérica, el ceviche del Perú que tienen esto, ¿no? Y para confirmar tu diagnóstico siempre es el examen coproparasitoscópico, donde vas a ver los huevos característicos de estas tenias que con su opérculo de un color amarillo, tipo oro, tipo café. Y el PCR, jóvenes, reacción en cadena de polimerasa, que es una prueba inmunológica, se considera bastante certera. La prueba de ELISA también, de la mitocondria, etc. Y examen de laboratorio, endoscopía, resonancia magnética, colonoscopía, fluoroscopía con gastrografía hidraduodenal, que son métodos más invasivos, ¿no? Pero también están al alcance de nuestras manos para poder hacer un diagnóstico oportuno, que es lo más importante, que sea oportuno y accesible en relación a estos parásitos. Dentro de la epidemiología, les puedo comentar que afecta a todo grupo de edad y género, sexo masculino, sexo femenino, ¿no? Tienen todos los individuos, más los que comen el ceviche y estas cosas, de sushis, donde hay pescado crudo, tiene mayor riesgo de transmisión. Se calcula que hay 20 millones de personas actualmente infectadas en todo el mundo, jóvenes. O sea que existe, no es una patología rara. No solamente el ser humano enferma, jóvenes, enferman también los mamíferos o aves que se alimentan de peces. Les decía que existe mucho en Alaska y en Canadá, jóvenes, donde tienen muchos lagos, Alaska y Canadá, Finlandia y países escandinavos. En Finlandia es donde hay más, y en escandinavos, los países de ahí, se presentan en forma endémica. En Sudamérica, ya te lo he mencionado, existe básicamente en el Perú, por la costumbre alimenticia que tienen de consumir este pescado. En la prevención, obvio, tener mucho cuidado de lo que consumes. De modo general, yo soy partidaria de no comer nada crudo, incluyendo las verduras. Aquí en Cochabamba deben ser cocidas, para que no tengas ya también los protozoarios, la meba, la giardia, y comer la carne de cerdo bien cocida, el famoso chicharrón que comemos, ahí estamos tranquilos porque cocen más de 6 horas. Las carnes, las parrilladas, término medio, tener cuidado, hacer nomás las bien cocidas. En este caso específico, jóvenes, el pescado bien cocido. Aquí tenemos salmón, tenemos la trucha, las pejerrey, comer bien cocido. Y siempre también es importante, como medida de control, tener nuestros pescados frescos,
tenerlo en una congeladora a menos de 10 grados centígrados durante 48 horas, tratarlo con salmuera, abordar la contaminación del agua, también sería un método importante de prevención. El cambio climático, de los parásitos que existen como en Canadá y Alaska, donde existe tanto consumo de pescado crudo. Y hay que la aplicación, la prevención individual, indicar que existe este tipo de parásito que se consume, que es raro aquí en Bolivia, pero existe, que se consume ingiriendo el pescado semicrudo. Entonces, tener las regulaciones estrictas en relación al consumo de estos alimentos. El tratamiento, jóvenes, es sencillo. El tratamiento de elección está el praziquantel, jóvenes. Es una droga que se utiliza muy bien en todas las tenias, 10 a 25 miligramos por kilo. Praziquantel. Vienen tabletitas de 600 miligramos, ¿no? También la niclosamida, que es un antiparasitario antiguo, 4 tabletas de 500 miligramos. Noche anterior tienen que comer un laxante suave y tener ese cuidado, jóvenes, ¿no? 10 a 25 miligramos por kilo. El caso de este, 2 gramos. Y 1 gramo si es un niño hasta los 15 años, ¿no? Si es un adulto, 2 gramos. Que son 4 tabletas. Y siempre su laxante suave. Día anterior. Se considera curado el parásito si elimina el Scolex. Si no elimina el Scolex, no está curado. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Y que más bien nosotros no hacemos, los médicos. Hay que, después de dar el tratamiento, tienes que tener la precaución de recolectar las heces fecales de este paciente durante 3 días y pasar directamente, es como una coladora donde tienes que apachurrar esas heces fecales y encontrar el Scolex. Solamente así se considera curado. Si elimina solo los proglótides, igualito el Scolex va a llegar a producir muchísimos proglótides y este parásito va a continuar y persistir durante mucho tiempo. Se considera curado si elimina el Scolex y eso ya tienes que hacer un seguimiento con tu área de bioquímica, de hacer un seguimiento en las heces fecales de estos parásitos, de estos pacientes, para que lo puedas entregar y puedas ver eliminado el Scolex. Creo que eso sería todo en relación al Diphyllobotrulatum, Diphyllobotriasis. Yo creo que nos quedaría como conclusión que es un parásito no frecuente en Bolivia, pero sí es un parásito cosmopolita que se encuentra en todas partes del mundo, pero fundamentalmente en los países escandinavos, Canadá, Alaska, donde adquieren un primer lugar, donde por sus hermosísimos lagos. Parásito que se contamina ingiriendo pescado crudo. El pescado, nosotros los seres humanos somos huéspedes definitivos y los intermediarios vienen a ser el pescado, ¿no? Este parásito pasa por varias etapas larvarias, como hemos ido viendo. En la familia, primero tiene que pasar agua, las heces fecales, el huevo y agua, dulce o salada. Y ahí es ingerida por los crustáceos y dentro de los crustáceos forman la etapa del coracidio y el cercoide. Y después de esto es ingerido este crustáceo por el pescado y ahí forma la tercera forma larvaria llamada plerocercoide. Nosotros los humanos nos contaminamos ingiriendo este pescado no cocido. Si coces, estas larvas desaparecen y no es infectante. También me parece que es importante que quede el concepto que como acción mecánica no te produce mayor problema el Diphyllobotrulatum, sino que su problema fundamentalmente y su mecanismo de patogenicidad es exfoliativos, combate con
con nuestras células y consume toda nuestra vitamina B12 y nos da la anemia megaloblástica, una anemia donde el glóbulo rojo se vuelve grande y se emboliza. Y los datos de anemia son cefalea, malestar general, cansancio, debilidad, todos los datos que conoces de las anemias. Puede haber un soplo diastólico. El diagnóstico es simple: primero pensar y hacer una buena historia clínica. El coproparasitoscópico seriado, siempre 3 muestras, hemos dicho. Las muestras frescas, saber enseñar a que se tomen las muestras menos de media hora. Y después del coproparasitoscópico seriado, de las 3 muestras, las pruebas inmunológicas, ELISA, PCR, que se consideran muy importantes también en este parásito, en la búsqueda de anticuerpos contra estas tenias, y en este caso el Diphyllobothron latum. El tratamiento es la praziquantel 10 a 20 miligramos y la niclosamida, una dosis de 2 gramos, ¿no? Cada tabletita tiene 540, sería 4 tabletitas de 500 miligramos. Si es un adulto mayor de 15 años, si es un adulto menor, entonces le damos solamente 1 gramo. Tener cuidado de que tome el día anterior el laxante suave, y tener cuidado de que tenga mucho cuidado este paciente, porque las heces fecales hay que cuidar como oro durante 3 días después del tratamiento, porque se considera curado si elimina el Scolex. No te olvides de estas tenias, toditas tienen una cabeza, un cuello y un cuerpo llamado estróbilo. La cabeza se llama Scolex, el cuello y el cuerpo estróbilo, y ellas están formadas por sus proglótides inmaduras, maduras y grávidas. La Solium saginata tenía 1000, esa tiene más de 4000 proglótides, y es uno de los parásitos que más huevos produce, 1 millón de huevos por día cada Diphyllobothron latum. Creo que eso sería lo más importante, jóvenes. Muchas gracias, y no sé si no tienen ninguna pregunta más, daríamos por concluido, ¿ya?